Hola muchachos, voy a aprovechar que acabamos de salir de la clase y tengo los conocimientos aquí bien fresquitos para darles este video de resumen como siempre hago después de la clase para los que no se pudieron conectar o porque tuvieron problemas de internet durante la clase y no me escucharon bien o se les cayó el internet, etcétera, etcétera. Hoy hablamos del discurso de entretenimiento, ¿sí? Y lo primero que conversamos durante esta clase es que el entretenimiento en este país por lo menos siempre suele estar asociado a las risas, al humor, a la comedia, pero no necesariamente es así. ¿Por qué venimos de esa asociación? Porque, bueno, primero por la forma de ser del venezolano, que siempre todo lo toma un poco a la ligera y saca un chiste de todo y siempre busca que la risa sea lo que predomine, a pesar de que estemos en una gran tragedia o que estemos viviendo o que se pueda estar pasando por una gran tragedia. Y también porque existen programas como Radio Rochela, que ustedes obviamente no conocieron porque no pertenecen ni siquiera a esa época, que fomentaron las bases del humor en Venezuela. Y a partir de eso también viene toda esta onda del stand-up comedy, copiada de Estados Unidos, que asocia el entretenimiento con las risas, con el humor, con aquello que me hace olvidarme de mis problemas y simplemente me saca risas, ¿no? Resulta que el humor y la comedia es una forma muy particular de contar la tragedia, es una forma de contar aquello que todos vivimos desde un punto de vista diferente. Pero el entretenimiento no nada más tiene que ver con las risas, o no nada más tiene que ver con hacerme reír o con que yo me divierta. El entretenimiento básicamente se trata de la empatía. ¿A qué me refiero con esto, chicos? A que en la medida en que yo logro que un público o alguien que me escuche, que yo le estoy contando una historia, logre sentir o se logre poner en mis zapatos a medida que yo voy contando esa historia, en esa medida estoy siendo entretenido, en esa medida estoy siendo eficiente, en esa medida estoy logrando la empatía del público o de la persona que me está escuchando con respecto a la emoción que yo quiero transmitir. Por eso les mandé la tarea, la asignación está no evaluada, de leer un cuento de amor, un cuento de miedo y un cuento de desagrado para saber cómo manejan ustedes su voz. Porque usando los diferentes matices de nuestra voz, podemos decir exactamente lo mismo, pero eh, con diferentes sentidos. Por ejemplo, yo puedo decir, hola, ¿cómo estás? O puedo decir, hola, ¿cómo estás? O puedo decir, hola, ¿cómo estás? En el tono, en la forma y en el tono en el que digo las cosas, hay muchísimo contenido con respecto a una emoción, con respecto a la manera en que me estoy dirigiendo a mi interlocutor, con respecto a las emociones que están por debajo de esa manera en que tengo de expresarme. Y eso nosotros lo podemos lograr en la medida en que entendemos cuál emoción queremos transmitir. Como también somos un poco herederos, no un poco, bastante herederos de la telenovela, a nosotros nos encanta el melodrama. Y el melodrama se encarga de mencionar cuánta emoción haya posible y de regodearse en las emociones y de caer. Y entonces está Thalía al borde de unas escaleras y la mala la empuja y en el camino queda ciega, queda embarazada, la mete en presa cuando llega al final, vuelve a quedar ciega, el tipo la rescata. Es todo una serie de acontecimientos horribles, ¿verdad? Para que al final triunfe el amor. Y siempre hay una mención a las emociones. Tú, maldita lisiada, que es el famoso maldita lisiada, que me has robado a mi hombre y bla, 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 y bla, bla, bla. Y es todo demasiado explicativo e indicativo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros mencionamos las emociones pierden peso, por loco que suene. En la medida en que uno no menciona cómo se siente, en la medida en que uno no indica cómo se siente, en la medida en que uno no ilustra cómo se siente, en esa medida van a tener muchísima mayor potencia las emociones que uno está tratando de transmitir. Por lo tanto, un discurso de entretenimiento se caracteriza por recrear imágenes de forma cronológica sobre un evento que yo haya vivido o una historia, ¿ok? No es lo mismo decir el día que me asaltaron tuve mucho miedo a decir eran las 8 de la noche, yo estaba abriendo la puerta del edificio de mi casa cuando sentí algo frío en mi cintura. Volteé, no pude reconocerle la cara a la persona que me estaba amenazando. Me dijo, tengo una pistola, dame todo lo que tienes. Tenía una capucha. Le abrí mi cartera, le di lo que tenía. No tenía mucho sencillo. Afortunadamente no me quitó los dólares. Se fue corriendo,
se perdió en la oscuridad. Yo, como pude, entré a la casa, al edificio, y me senté en las escaleras. Es diferente, es muy diferente decir yo tuve mucho miedo. En la medida en que vamos recreando imágenes, permitimos que quien nos escuche, que el público o el interlocutor que nos esté escuchando vaya recreando también en su cabeza ese ambiente tanto físico como emocional, ese mood que nosotros queremos transmitir. Por eso está terminantemente prohibido para la tarea, para la evaluación, que mencionen sus emociones. Tienen que crear, como si fuese una lista de mercado, una serie de imágenes en las que pasó esto primero, pasó esto después, pasó esto después, pasó esto después, pasó esto después, pasó esto después. Como siempre tiene que tener una introducción, un desarrollo y un final. No buscamos decir, y la moraleja de este cuento es tal cosa. No, señor. Pero aquí ni tampoco buscamos empezar, hola, mi nombre es Patricia Ramírez y yo les vengo a contar sobre el día que empecé a fumar. No. Empezamos ya de una vez con la imagen. Eran las 4 de la tarde, yo estaba sentada en uno de los pasillos de la universidad, tendría unos 19 años y estaba ya en el segundo semestre de comunicación social. En ese momento, una amiga muy cercana del grupo de teatro de la universidad me ofreció un cigarro y yo se lo acepté. Inhalé, por supuesto me atoré, y luego ya me dijo cómo inhalar y mantenerlo en mis pulmones. Cuando solté la segunda bocanada, apareció mi hermana del medio. Yo oculté el cigarro como pude. Mi hermana se dio cuenta y en la noche le dijo a mi mamá. Una serie de imágenes. Voy creando una serie. Fíjense que ni siquiera es una serie de imágenes en diferentes lugares. Estoy en el mismo lugar, estoy en la universidad, pero voy generando imágenes y no estoy diciendo en ningún momento cómo me sentí. No estoy mencionando las emociones, ¿ok? Pero mi manera de decirlo puede reflejar pena, puede reflejar, sobre todo en el momento en que mi hermana aparece, puede reflejar curiosidad, puede reflejar muchas cosas, ¿no? Y la idea es hacer sentir al espectador o al público o a quien nos esté escuchando eso que nosotros queremos transmitir, esa emoción que nosotros queremos transmitir. Durante la clase yo pedí entonces que me echaran un cuento de algo que les había pasado, ¿no? Y la mayoría de los que contaron se fueron por el lado cómico, eh, porque bueno, precisamente estamos acostumbrados a que lo entretenido es lo cómico. Eh, y hay algo importante a entender con respecto al humor y a la comedia, y es el recurso de la exageración. Cuando yo tengo una imagen que es muy potente, puedo exagerarla hasta el límite para poder hacer reír y reír y reír y reír mucho más al público al que me estoy dirigiendo. Puedo caer incluso en lo absurdo. Este, en uno de los casos, uno de sus compañeros habló sobre que él le encanta hacerle maldades a su sobrinita o a su primita de 3 años y que él se estaba grabando con un celular y se puso una máscara de la muerte y la niña estaba recién dormida, ¿no? Y cuando despierta la niña se pone a llorar, escucha a la abuela y le dice, la abuela le dice, me despertaste a la muchachita que le dormí hace una hora y le acaba de dar el tetero. Y que él sintió como la chola de su abuela venía hacia él y se escondió en el cuarto corriendo. La imagen de la chola, o la imagen de la sandalia, de la chancleta, de lo que ustedes como las quieran llamar, es una imagen tan potente y tan cómica para cualquier latinoamericano que incluso en la película Coco hay un momento en que creo que es la abuela Coco joven, lanza un chancletazo, le lanza un chancletazo a alguien. Entonces, esa imagen se puede explotar infinitamente. Se puede decir que el tiempo se detuvo, que él veía cómo la abuela agarraba esa chancleta que pesaba 5 kilos y que la abuela tiene 85 años y no entiende cómo es capaz de poder agarrar una vaina que pese 5 kilos y tenga 4 kilómetros de ancho y lo lance con puntería porque es con lo único con lo que tiene puntería, porque para cualquier otra cosa no tiene puntería, pero para lanzar un cholazo, para lanzar un chancletazo, que cualquier venezolano entiende el peligro que sufre
que no estamos en peligro fuera de nuestras casas, sino dentro de nuestras casas, porque nuestras madres tienen, tienen un arma letal, que es la chancleta, que es lo que nos ha mantenido a ras durante toda nuestra vida, porque es el arma más peligrosa de todo el universo. O sea, se puede ir hasta la exageración más absurda para lograr esa comicidad. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro, por supuesto, por ser una práctica que requería de muy poco tiempo de preparación, eh, salieron la mención de las emociones, empezó, es que yo me sentí muy avergonzado, yo me sentí muy triste, yo me sentí tal o cual forma, ¿no? Normal que eso pase cuando no está, cuando es la práctica en caliente. Una manera muy efectiva de mencionar o de hacer entender a alguien cómo te sentiste es utilizando la metáfora. Y la metáfora, me imagino que ya ustedes lo saben por sus clases de gramática y por sus otras materias, que honestamente no sé si nada más gramática se dedica a eso. La metáfora hace el recurso de imágenes para convertirlas en algo casi poético, o en muchos casos poético. Es una suerte de comparación sin utilizar el cómo. Es decir, uno podría decir, tus ojos son como dos luceros, y eso es una comparación. O decir, tus ojos son dos luceros, ¿no? O tus dientes de perla, tus labios de rubí. Todos sabemos que un ser humano no puede tener dientes de perla, que los ojos no son dos luceros porque no pertenecemos al universo de las estrellas, ni que los labios son de rubí porque nuestros labios son de carne, ¿verdad? Pero si yo le digo a alguien o alguien me dice que mis labios son de rubí, eso implica que para esa persona mis labios son una joya, o que mis dientes son de perla porque son tan blancos como las perlas, que tengo una sonrisa como de perlas, que son unas joyas, o que mis ojos son dos luceros porque se iluminan cuando lo veo. Entonces, en la medida en que nosotros generamos imágenes para tratar de no mencionar la emoción, potenciamos muchísimo más esa emoción utilizando la metáfora. Estuvo el caso de una de sus compañeras que habló sobre uno de los toques de gaitas que tuvo eh, el año pasado, que ella formó parte del grupo de gaitas, ¿no? Y comentaba e hizo muchísima mención a cómo se sentían, ¿no? A cómo se sentían sus compañeros, a cómo se sentía ella. Y una vez que al principio se sentía muy mal, no solo emocionalmente, sino físicamente. Y al final, cuando tocaron, algo pasó que los hizo sentirse maravillosos, que fue mágico, etcétera, etcétera. Y yo le dije, ok, eh, ¿cómo podemos convertir esto sin mencionar la emoción? ¿Cómo se puede transformar? Todos íbamos caminando muy lento, sentíamos que teníamos pesos en los zapatos del vestuario, algunos iban caminando boca abajo, el tiempo parecía ir como más lento, sentíamos que estábamos como en una gelatina, que el ambiente estaba denso, no nos mirábamos como nos mirábamos normalmente antes de un toque, pero cuando subimos las escaleras de esa tarima, algo pasó y yo empecé a sentir que hasta mi vestuario brillaba. Yo sentía que yo era Freddie Mercury en su último concierto de Queen. Al finalizar el concierto, el corazón me palpitaba tan fuerte que yo sentía, lo escuchaba, lo sentía aquí en mi garganta. Respiraba muy fuerte, respiraba por la boca y tenía una lágrima que estaba a punto de salirse y recuerdo que no dejaba de sonreír. Y volteé y vi a mi amiga y mi amiga estaba exactamente igual. No sé si era mi corazón el que escuchaba o el de mi amiga. Y cuando la vi así, salí corriendo a abrazarla. Y cuando nos abrazamos yo sentí que el tiempo se detuvo, pero se detuvo como si fuese una sonrisa. El tiempo era una sonrisa congelada. Bajamos de la tarima y empezamos a gritar promo, 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 y se escuchaba como un eco. Se escuchaba el eco. Yo estoy segura de que había una cámara grabándonos al fondo como en las películas. Promo, 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 promo. Finalmente durante las competencias quedamos de octavos, pero ese día nos ganamos un trofeo. Entonces ven cómo sin decir yo me sentí, a pesar de que sentí que tenía el corazón, es una imagen,
Es una imagen, sentir que tienes el corazón en la garganta no es lo mismo que decir que estás nervioso o que te sientes nervioso. Cómo con imágenes se van generando esos relatos que agarran mucha más potencia en la medida en que somos más detallistas también con la imagen. Hay que huir de la generalización, hay que huir de cosas como, bueno, todo estaba normal o yo sentía, bueno, yo ni me acuerdo qué era no recuerdo qué fue lo que me dijeron, pero no. Hay que ir al detalle, porque el detalle es lo que nos va a ayudar a generar una imagen nítida dentro de en la mente de nuestro interlocutor y que va a permitir que esa persona se sumerja en ese universo que nosotros le estamos relatando y que navegue con nosotros, de cierta manera, que viaje con nosotros, con lo que nosotros le vamos a relatar. Ahora bien, ¿qué les voy a pedir para la clase, para la evaluación? Como bien les comenté por el grupo de WhatsApp, yo consulté con la mayoría de sus compañeros, porque la mayoría estaban conectados, creo que hubo como 4 o 5 que no pudieron conectarse hoy. Consulté lo siguiente, consulté hacer esto de forma grupal o que me lo envíen por privado, porque lo que les voy a pedir es que me cuenten una historia de su vida que sea impactante. Puede ser triste, puede ser feliz, puede ser de miedo, puede ser de lo que ustedes quieran, pero que sea impactante, que los haya marcado de alguna manera, que implique un antes y un después. ¿Por qué lo consulto? Porque sé lo difícil que es atreverse a contar una historia que te impacta, que te marca la vida. De hecho, conté cosas sobre mí hoy en la clase. Me atreví yo a contar cosas. Y la idea es generar un ambiente de confianza en el que podamos sentirnos cómodos o podamos sentir que estamos contando con la confianza y con la seguridad de que nuestros compañeros no van a divulgar lo que yo voy a venir a contar. La mayoría del salón estuvo de acuerdo en que lo hagamos de forma grupal. Yo no voy a grabar esa sesión, ¿ok? Porque uno nunca sabe si a alguien le pueden hackear la nube, etcétera, etcétera. No me interesa que nadie escuche lo que se diga en esa sesión, y lo que en esa sesión se dice, en esa sesión se queda. Si yo llego a enterarme de que alguien divulga algo con respecto a cualquiera de los compañeros que cuenten cualquiera de las historias, eh, pues voy a tener que tomar medidas en el asunto. Y por eso también lo dejo registrado por aquí por video. Si alguno de ustedes que no pudo asistir se siente incómodo con la idea de hacerlo con el grupo, me menciona en el grupo de WhatsApp y lo hablamos por privado. Y bueno, tenemos una conversación al respecto y vemos a qué acuerdo llegamos. Veo si los puedo persuadir para que lo hagan de forma grupal o bueno, vamos a ver qué pasa por allí, ¿ok? En todo caso, tiene que ser una historia impactante, tiene que ser una historia que les haya marcado la vida de alguna forma u otra. Puede ser desde el nacimiento de alguien muy querido, desde la primera vez que le dieron un beso, desde, no sé, la muerte de un ser querido. Yo he tenido experiencias en las que me han contado sobre sufrir de cáncer, sobre abusos sexuales, sobre la primera vez que vieron a su sobrinito después de mucho tiempo. Muchas cosas que pueden caer en diferentes terrenos de diferentes emociones. Hay 4 emociones básicas que son la tristeza, el miedo, la alegría y la ira y la rabia. Y dentro de esas 4 emociones se pueden manejar muchísimas cosas. Entonces, lo que les pido es que sean, si lo van a hacer, si lo vamos a hacer en grupo, si vamos a hacer esta actividad en grupo, traigan una historia de verdad que les haya sucedido, que confíen en sus compañeros y que confíen en que yo los voy a proteger de cualquier tipo de consecuencia que ustedes pueden imaginar que esto pueda tener. No van a tener ningún tipo de consecuencias, yo me voy a asegurar de ello, ¿ok? Nuevamente, como siempre, se van a evaluar nuestros 4 pilares de evaluación, que son la pronunciación, la presencia, el manejo de los nervios. En este caso lo que busco es más naturalidad, es decir, pueden ser tan informales como ustedes quieran, incluso si se les sale alguna grosería no hay problema. Yo les puse de ejemplo a los muchachos hoy que tengo un recuerdo muy vívido de un alumno que se atrevió a meterse durante todo el discurso conmigo. Su rutina, o sea, era una rutina de stand-up en la que se metía todo el tiempo conmigo y su línea de entrada era:
cuando uno ve a la profe Patty, uno no sabe si pedirle marihuana o salir corriendo, porque ella es una especie de tronchatola marihuanera. Y yo me morí de la risa. Y me pareció súper valiente que lo hiciera. Si se van a ir por el territorio de lo cómico, sean inteligentes, porque hacer reír es una de las cosas más difíciles del mundo. Hacer reír bien, hacer reír con calidad y no con chistes burdos. Em, y más si es una historia propia. Eh, si se van a ir por otros territorios, bueno, los invito a tener la valentía de hacerlo. Máximo máximo 5 minutos de duración, mínimo 3 minutos. Y como siempre, vamos a evaluar lo que les venía diciendo. Pronunciación, presencia, que en este caso lo que más busco es naturalidad. Quiero que sean lo más normales posibles, que se imaginen que se lo están contando a su mejor amiga o a su mejor amigo o a un grupo de panas mientras están en una rumba, se están cayendo a birras, lo que sea. Dominio del tema, evidentemente lo van a dominar porque es una experiencia propia. Y en este caso en particular, la empatía, el logro de la empatía. El que logremos o que logres, en cada caso particular, que el público que te acompaña, viaje contigo en tu historia. ¿Ok? Cualquier duda por el grupo de WhatsApp. Nada, yo creo que eso es todo por hoy. Sí, cualquier duda, porque es difícil de explicar un poco si no lo hago en vivo, es un poco difícil explicarlo, pero cualquier duda que tengan con respecto a esto, se habla en primera persona, porque evidentemente es una evidencia propia. Nuevamente, cualquier duda que tengan por el grupo de WhatsApp, me mencionan primero. Si es una duda general con respecto a cómo es el formato o etcétera, la hacen por el grupo. Si es algo más privado que quieran consultar sobre su historia, porque sé que es algo delicado, pues ahí sí yo los atiendo de manera privada, pero primero me mencionan por el grupo de WhatsApp, como siempre les he pedido. Y por esta ocasión, solo por este discurso, les voy a permitir aclarar dudas hasta el lunes a las 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde ya no existo porque ya tengo otras cosas que hacer. ¿Vale? Entonces nos vemos la próxima semana, nos vemos el próximo martes. Preparen su discurso y lo que sí les pido es mucha honestidad y mucho respeto con sus compañeros. ¿Ok? Bye bye.